Ok, ¿cómo podemos hacer las paces con la voz de nuestra cabeza? Porque, seamos sinceros, todos tenemos una o muchas voces en nuestra cabeza. Am, Hay que hablar de eso, hay que hablar al respecto de esas voces que normalmente escuchamos y que a veces que si no sabemos cómo manejarlas, nos puede dar miedo o nos puede guiar por caminos a lo mejor complicados o nos puede limitar de hacer cosas o nos puede causar miedo, nos puede causar inseguridad. Esa voz que todos tenemos dentro de nosotros. Y quiero que en primer lugar identifiquemos cómo se siente esa voz, o sea, cómo puedo conocer a mi voz, porque una de las mejores maneras de familiarizarse, de conocerla, de trabajar y sobre todo de hacer las paces con esa voz es conocerla, conoce a tu voz, conoce cómo se siente tu voz. A mí me gusta decirle a esa voz el consejero o tu mini-me. No sé si alguna vez vieron esa película de Austin Powers, que es el doctor malito y, y su mini-me. Bueno, no es como que aconseje esa película, pero me gusta mucho esa analogía de tu mini-me. O sea, piensa como en esta vocecita que así como chiquitito que está aquí susurrándote en la cabeza todo el tiempo, que te está diciendo esto es peligroso, esto no es peligroso, haz esto, shalala, shalala. Entonces, primero que nada, piensa, o sea, más que nada, en este preciso momento te quiero invitar a que digas, voy a hacer una pausa y voy a siquiera prestarle atención a esa voz que tengo en mi cabeza. Entonces, préstale atención, piensa en que, o sea, escucha, qué es ahorita lo que te está diciendo tu voz, qué es ahorita lo que estás escuchando. Quizá te está diciendo, no debería estar viendo este video, debería estar trabajando. Quizá te está diciendo, deberíamos hacer más ejercicio. Quizá te está diciendo, esto es una tontería, o lo que sea que te esté diciendo tu voz. Bueno, si ya te diste ese momento para hacer la pausa y escuchar esa voz, ahora vamos a decir, ok, ¿qué más puedo saber de esa voz? ¿Cómo puedo conocerla más a profundidad? Y bueno, me gustaría contarte un pequeño cuento o una pequeña historia para conocer a esa voz, de dónde sale esa voz, cómo, o sea, qué la crea esa voz, cómo podemos observar esa voz de manera más directa, de manera más abierta. Y es que cuando éramos chiquitos, babies, nosotros experimentábamos todo por las sensaciones, o sea, tocábamos, o sea, en lugar de pensar el sol es caliente, sentíamos el sol es caliente, o sea, sentíamos el calor del sol. No pensábamos el sol es caliente, porque ni siquiera teníamos como desarrollado el lenguaje. La cosa aquí es que cuando fuimos creciendo, fuimos aprendiendo palabras, fuimos aprendiendo a leer y por ende empezamos a pasar más a la conceptualización de las cosas, más que a sentirlas. Entonces, ya cuando íbamos creciendo, en lugar de decir el sol, o sea, en lugar de sentir el sol es caliente, pasábamos a decir el sol es caliente, pero aquí, no tanto en las sensaciones, sino más en la cabeza. Más pensábamos el sol es caliente, el pasto pica, así corro, sudo. Entonces, más que sentir las cosas, las pensábamos. Entonces empezó a crear ese diálogo interno, se empezó a desarrollar esa voz. Y sí, esa voz también empezó a crear como distintas conductas, ¿no? En base a nuestras experiencias, en base a lo que vivimos. Si, por ejemplo, corrimos y nos caímos y todo el mundo nos vio, la voz va a aprender que si corremos hay peligro y puede ser que la gente se burle de nosotros, entonces preferimos no correr. Entonces esa voz va aprendiendo de esas experiencias y no es una voz mala, no es una voz que te quiera hacer daño, no es una voz que... Sí, o sea, no es una voz mala, es simplemente la voz de tu mente, la voz que ha aprendido en base a las experiencias, la voz que te ha acompañado a lo largo de tu vida. Entonces, en lugar de verla como algo malo, algo negativo, hay que verla como algo que simplemente te trata de proteger. Entonces, esa voz que simplemente te intenta proteger, esa voz que simplemente pues quiere evitar que a lo mejor hagas el ridículo, quiere evitar a lo mejor que las personas te lastimen, quiere evitar muchísimas cosas. Y la cosa aquí es que hay veces en donde esa voz pues también nos llega a limitar, porque quizá lo que a lo mejor en el pasado fue, si corro me voy a caer y la gente se va a burlar de mí, a lo mejor ahorita me está impidiendo decir quiero correr, porque tengo este pensamiento asociado de decir es que si corro la gente se va a burlar de mí. Entonces esa voz puede ser un poquito engañosa si no sabemos lidiar con ella, si no sabemos hacer las paces, si no sabemos hacerla nuestro mejor amigo más que nuestro peor enemigo, o más que un caos total o un drama que a veces como que nos hacemos por rechazar lo que somos, porque esa voz somos nosotros. Esa voz está formada por nuestras experiencias y por ende somos nosotros. Entonces, en lugar de rechazarla y alejarla y decir soy una mala persona por sentir, soy una mala persona por escuchar esto, soy una mala persona por siquiera tener esa voz, en lugar de decir eso, vamos a decir, ok, vamos a integrar esa voz, vamos a integrar
esas experiencias, vamos a validarlas, vamos a darle un espacio en nuestra vida, porque hay algo que tenemos que tener súper, súper claro, y es que no hay manera de aceptarnos, no hay manera de sanar si no validas todo lo que eres. Y todo lo que eres, sí, son tus experiencias, son tu pasado, son tus emociones, son... O sea, todo eso es quien tú eres. No en el sentido de que eres tu pasado, claro que no, sino en el sentido de que es parte de tu experiencia. No puedes aceptar algunas partes de tu experiencia y rechazar otras. O sea, no es posible. Entonces, bueno, ya que hice ese enorme paréntesis, vámonos a, ok, ahora que ya conozco a mi voz, ahora que sé que pues de nada me sirve rechazarla, porque intenta rechazarla, o sea, ¿alguna vez has tenido este pensamiento que dices, ay, no debería estar pensando esto porque esto me hace una mala persona? O las buenas personas no piensan esto, o ese pensamiento está muy raro y ni siquiera me dan ganas como de indagar en qué hay en ese pensamiento. No es irnos por ahí, o sea, no es ni rechazarlo, ni tampoco creernos lo que esa voz nos quiere decir, porque a veces sí, la voz puede, por ejemplo, de estos pensamientos intrusivos que a veces es como de, ¿qué tal si meto la mano en esta máquina que evidentemente se ve muy peligrosa y probablemente me va a ocasionar un daño? O sea, también tampoco es irnos por ese camino, ¿no? Es encontrar un balance para hacer de esa voz, hacer de ese consejero, de ese mini-mí, un amigo, un aliado, porque esa voz te va a acompañar toda la vida. Simple y sencillamente. Entonces, bueno, ahora que sabemos que ni rechazarla ni seguirle la corriente nos va a ayudar, o sea, ¿cómo podemos discernir cuando esa voz nos está siendo de utilidad? ¿Cómo podemos discernir cuando a lo mejor nos está limitando, cuando a lo mejor nos está hundiendo en patrones inconscientes, nos está hundiendo más y más y más y más? Entonces, en primer lugar sé curioso con lo que te dice esa voz, hacia dónde te quiere llevar. La curiosidad no quiere decir, no es algo malo, creo que es una cualidad hermosa que tenemos que fortalecer en nosotros. El dar que nos dé curiosidad, por ejemplo, escuchas un pensamiento de no eres suficiente. Simplemente con curiosidad dices, lo voy a observar. O sea, ¿de verdad no soy suficiente? ¿O es más bien esa voz que a lo mejor está herida, que viene de la herida y que me dice que no soy suficiente? Como que digo, ese pensamiento, esa voz, ¿es ahorita válido con lo que yo soy, con lo que yo creo? Y ahí es cuando como que podemos redirigir la voz. Podemos, en lugar de creernos el no soy suficiente, podemos decir, ¿de verdad es válido? ¿De verdad me sirve en este momento? Y no como peleándonos con la voz, para nada, sino como con curiosidad y apertura. Decir, oye, sí es cierto. O sea, yo sé que valgo. Entonces, de esta manera podemos redirigir la voz. Entonces, en lugar de que la voz venga así, nosotros como que le das un jonrón con amor y con apertura y con compasión, claro, y la rediriges hacia algo que sea de valor, hacia algo que te permita avanzar. Y aquí quiero hacer un enorme, enorme paréntesis, porque la única manera de que podamos llegar a este punto para redirigir de manera sabia esa voz es que, no me voy a cansar de decirlo, pero es que primero tienes que quitar todo aquello que te impide redirigir esa voz. Aquello que nos impide usualmente redirigir esa voz es que estamos sumidos en nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Cuando no nos hemos permitido sentir el dolor y el sufrimiento, no hay manera en donde podamos acceder a algo más sutil, a algo más sabio, porque nos estamos ahogando. Entonces, yo sé que muchas veces escuchamos saltos de conciencia, espiritualidad, cosas así, pero mientras no nos demos el espacio para quitar aquello en lo que nos estamos ahogando, que usualmente son los pensamientos y las emociones, no va a haber manera en donde podamos como hacer un trabajo interno. Primero hay que voltear a ver esas cosas que a veces son difíciles y complicadas de voltear a ver, pero que si lo haces con ternura, yo soy fiel creyente de la ternura, porque se nos olvida ser tiernos con nosotros mismos, se nos olvida apapacharnos y decir, creo que el como conectar con esa ternura que habita en nosotros, no es algo particular de una sola persona. O sea, piensa, por ejemplo, qué sientes, por ejemplo, cuando ves a un cachorrito, ¿no? Obviamente te da ternura, obviamente dices, ay, qué ternurita, o un bebé, o cuando ves esa inocencia, cuando ves
ese ser tan pequeñito que dices, hay que cuidarlo y protegerlo. Piénsalo, o sea, pasa esa sensación que le das a algo externo, por ejemplo, un perrito o un bebé, y pásatelo a ti. Pasa esa sensación de calidez, esa sensación de nutrición. Toda esa sensación nos va a ayudar a voltear a ver esas cosas difíciles, pero también nos va a ayudar a como a suavizarnos, a suavizar esas barreras, esas rocas que a veces ponemos en nosotros y que por ende nos impiden voltear a ver las cosas con más suavidad, con más suavidad. La verdad es que somos muy rígidos con nosotros mismos. Hay una teoría que en psicología, no me pregunten cuál en este momento, pero me acaba de llegar, que dice que una de las cosas más complicadas del trauma es que nos deja con esa sensación de que no valemos la pena no vale la pena el cuidarse de uno mismo. Nos deja esa sensación de desvalorización, nos deja esa sensación de no eres importante, no eres suficiente, no vale la pena que te cuides, no lo mereces, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser complicado, no te voy a decir que no, se va a requerir bastante valentía, claro que sí, pero eventualmente conforme te vayas dando con esa ternura y esa compasión y esa suavidad, eso que sabes que te mereces, porque te lo mereces, solo tienes que permitirte dártelo a ti mismo, porque nadie puede hacer la chamba por ti, nadie puede sanarte si tú no te permites sanar. Entonces, bueno, este fue mi mega paréntesis, porque una de las claves para poder redirigir esa voz, esa voz de la cabeza, ese consejero, para poder hacer las paces con él, es que se haga a la par con un trabajo interno. O sea, que mientras tú observas y conoces a ese consejero, también estés trabajando en ti mismo, estés trabajando en tu sombra, estés trabajando en tus heridas, estés trabajando en aquello que sientes, porque de esa manera vas a poder como compensar todo. Vas a poder como lograr ese balance y ese equilibrio, pero sobre todo conectar con algo que normalmente no conectamos, que es la dicha, la felicidad. El simple hecho de estar aquí vivos ya es suficientemente dichoso y gozoso, y deberíamos estar muy agradecidos por estar haciéndolo, pero eso normalmente se nos olvida, porque pues nos perdemos en nuestros pensamientos, nos perdemos en nuestras emociones, nos perdemos en un sinfín de cosas y nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de esto. Y bueno, espero esto te haya servido y te haya ayudado a decir, oye, sí es cierto, o sea, voy a empezar a conectar más con esto, para darme esos espacios que me merezco, porque, o sea, si no me los doy yo, ¿quién me los va a dar? Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Espero te haya ayudado muchísimo y eso es que te quiero mucho. Bye.